Me permito darles la bienvenida a Latinoamérica en Conexión, un podcast creado por las organizaciones Somos Navegantes y Cuatro Escuela, con el apoyo de Fundación Sura. Este será un espacio en el que estaremos hablando de cultura, sociedad y transformación en territorios digitales. Nuestros interlocutores son agentes de cambio que desde distintos rincones del continente contribuyen a mejorar los entornos sociales para buscar un mejor futuro. Latinoamérica en Conexión cuenta con 5 ejes temáticos: el hip hop como proceso de transformación, el graffiti como herramienta de comunicación y denuncia, la protección y defensa de nuestro planeta y sus recursos, la supervivencia y resistencia al conflicto armado, y la búsqueda por la dignificación del trabajo sexual. Es sobre este último, la dignificación del trabajo sexual, que abordaremos el primer episodio de esta serie de podcasts en los que estaremos visibilizando estas historias inspiradoras que nos llegan desde varios rincones de Latinoamérica. Abordaremos las perspectivas de 2 mujeres que son la voz de las trabajadoras sexuales en sus lugares de origen, Argentina y Medellín, respectivamente. Ellas nos explicarán los mayores retos y dificultades a los que se enfrentan las trabajadoras sexuales, los procesos y organizaciones que existen en el gremio y, por supuesto, hablaremos de qué significa ser una trabajadora sexual en Latinoamérica. Así comienza este podcast, Latinoamérica en Conexión. Mi nombre es Juan Felipe Díaz y yo seré la persona a cargo de este viaje por las historias más inspiradoras de nuestro continente. Hoy nos acompañan Georgina Orellano, trabajadora sexual y secretaria general del sindicato AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, y Melissa Toro, directora del colectivo Putamente Poderosas, nacido en Medellín, Colombia. A ambas les doy la bienvenida y quiero comenzar por saber un poco más acerca de ustedes. Quiero comenzar contigo, Melissa, además de decirte que es un gusto tenerte en este espacio. Cuéntanos un poco más acerca de Putamente Poderosas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Putamente Poderosas es una organización que visibiliza las problemáticas del trabajo sexual en Colombia. Nosotras amplificamos las voces de las trabajadoras sexuales y nosotras estamos siempre como en una constante transformación, buscando los medios y las posibilidades para que las mujeres tengan vidas dignas. Nosotras decimos que el trabajo sexual no es un delito, el trabajo sexual es trabajo, pero nosotras también apoyamos a las mujeres que ya no quieren ejercer el trabajo sexual. Georgina, tu voz al día de hoy ha alcanzado volúmenes universales en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Ahora tú, como miembro y vocera de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, cuéntanos un poco sobre el origen de esta organización, cómo nació, en dónde encuentra su razón de ser. Bueno, AMAR nace producto de la represión policial, de la violencia institucional, del pago de coimas, de los abusos, hostigamiento y de las detenciones arbitrarias llevadas adelante por las fuerzas de seguridad. Las compañeras en el año 94, a fines del año 1994 y principios del año 1995, cansadas de lidiar con este hostigamiento de manera permanente, deciden organizarse. Las primeras reuniones fueron en los calabozos, mientras eran detenidas, detenidas desde 21 a 30 días, comenzaron a plantearse la posibilidad de salir a decir públicamente lo que hacía la policía en la vida cotidiana de las trabajadoras sexuales, hacer marchas y ponerle un freno a tanto abuso policial. Así que AMAR se constituye un 11 de marzo de 1995 y nace como respuesta a la violencia policial. Las primeras veces son fundamentales en el ser humano para marcar experiencias y forjar pensamientos, y también lo son para desdibujar y deconstruir, para cuestionar los pilares que creemos inamovibles en nuestras vidas. Por eso, Melissa, yo quiero preguntarte ahora, ¿cuál fue la primera vez que abriste los ojos ante el mundo del trabajo sexual? ¿Qué sucedió? ¿Qué impacto causó en ti esta primera vez?
fui a ver el performance Nadie sabe quién soy yo, había una programación de 3 días seguidos de este performance y el primer día que lo vi, o sea, algo hizo clic en mí y algo se me movió y ahí siento pues como que empecé con muchísimas preguntas, me conmovió demasiado, yo soy una mujer muy sensible, pero ahí como escuchar y entender y ver las realidades de 8 trabajadoras sexuales, por primera vez conectarme y preguntarme y pensar y ponerme en los zapatos de las trabajadoras sexuales. Yo nunca en la vida me había preguntado y nunca pues me había generado curiosidad la vida de las trabajadoras sexuales. Ahí fue como que yo creo que el primer momento que me conecto con esta causa. Voy los otros 2 días a volver a ver el performance, a seguirlo entendiendo. Las 3 veces lloré así como desbordadamente, porque fueron historias que en realidad me conmovieron mucho y que me conectaron con muchísimas cosas y entendí que es una realidad súper fuerte y una realidad que ha estado estigmatizada por muchísimo tiempo. Humanicé a las trabajadoras sexuales, vi que esa señora podía ser mi tía, podía ser mi abuela, pero tenía una realidad demasiado cruda, pero era una realidad que estaba, digamos, como encaminada por muchísimos contextos y circunstancias duras que le había tocado vivir. Ahí lo que hubo fue una humanización y una sensibilidad y como una sororidad por la vida que ellas estaban teniendo, pero también lo primero que se me vino a la cabeza fue de llamar pues y tocar el Museo de Antioquia y decir, vengan que yo puedo como apoyarles y puedo donar unos vestuarios para que el performance se vea un poco más armónico. Y de ahí empiezo a, digamos, usar y utilizar un poco mis relaciones con los directores y directoras de teatro acá de Medellín y me pongo como, digamos, de reto que este performance lo tenía que ver todo Medellín, todo Colombia y empiezo a abrir los teatros de Medellín a ver este performance Nadie sabe quién soy yo, porque así como me conmovió a mí y me humanizó a mí, las humanizó a ellas, decía, esto la gente lo tiene que ver, lo tiene que entender o por lo menos lo tiene que incomodar. Entendí algo muy poderoso y era que no eran 10 mujeres con las que nosotros teníamos que estar, nosotros teníamos que estar, era con las miles de mujeres que ejercen el trabajo sexual. Y no podía ser solamente un puente artístico, tenían que ser muchos puentes. Entonces lo que decidimos es dejar a las guerreras del centro porque ya podían caminar solas y nosotros, Tati, Tatiana Cano y yo, conformamos Putamente, porque Putamente significa muy, mucho, bastante y algo expansivo. Y eso es lo que nosotros pretendemos ser. Georgina, cuéntanos ahora un poco más sobre tus inicios en el mundo laboral. ¿Cuál era el panorama que enfrentabas en tu vida en ese momento? Yo tenía muy en claro que yo quería ir a la universidad, pero también tenía en claro que la regla en mi casa era trabajar. Entonces, me costó mucho encontrar un trabajo en el cual yo pueda compatibilizar mi deseo personal con el mandato familiar. Y de hecho, los primeros trabajos a los que accedí no me daban como, no me beneficiaban a mí en lo absoluto, beneficiaban a una empresa o a una agencia de trabajo. Entonces yo no veía un beneficio. Y cuando a mí la mamá de estos 4 chicos que yo empecé a cuidar, siendo niñera, empecé a cuidarlos durante todo un año, y yo había terminado el primer año de la universidad, el ingreso, teníamos que hacer un año, es el ingreso del ciclo básico común, así se conoce en Argentina, para ingresar a la UBA. Yo había terminado ese proceso del ingreso, y tenía vacaciones, digamos, en el mes de noviembre, así que me quedaba más horas de las que me tenía que quedar, no salía corriendo con la mochila para tomar el tren y llegar a horario en la cruzada. Entonces, eso a mí me posibilitó comenzar a tener charlas con esta mamá de los 4 chicos a los que yo cuidaba y era su niñera. Me acuerdo que en una de esas charlas ella me preguntó qué estaba estudiando, yo le conté, le dije que estaba buscando un trabajo que me pagaran un poco mejor, porque uno de mis proyectos era poder independizarme, poder tener mis cosas, que ese era como mi deseo mayor.
Y ella me dijo, ¿y qué trabajo estás buscando? ¿Qué tipo de trabajo estás buscando? Y yo le dije, sin saber que ella era trabajadora sexual, dije que quería un trabajo como el de ella, porque me gustaba, porque lo que veía era que se trabajaba muy pocas horas, se ganaba bien, y lo que más me interesó es que ella podía compatibilizar su trabajo con sus horarios de mamá. ¿Cómo fue la transición o el proceso que viviste hacia el trabajo sexual? Me acuerdo que cuando yo le contesté eso, que me gustaba su trabajo, que quería conseguir un trabajo parecido al de ella se empezó a reír. Se empezó a reír y yo no entendía, no casaba la respuesta de ella, ¿no? Hasta que me confesó y me dijo que era prostituta. Y ahí la que me reí fui yo, pensando que se estaba burlando de mí, pero después dejé de reírme y me puse seria porque vi la cara de ella. Vi cómo se transformó la cara de ella, que pasó de reírse a estar angustiada, a pedirme por favor que lo que me acababa de confesar no se lo cuente a nadie, porque sus hijos no sabían, porque en el barrio no sabían, porque su madre no sabía, y que ella era prostituta, y que por eso podía trabajar las horas pocas horas y manejarse sus tiempos con su rol maternal. Salí de la casa de ella primero diciendo, bueno, yo conocí una prostituta de esas de las que estábamos buscando, la conocí y quién iba a pensar que lo que yo vi era una prostituta, porque en realidad lo que se nos mete en la cabeza de la cuestión de la prostitución es ese imaginario social de la mujer de la noche, de la mujer sin vida propia, de la mujer pública, ¿no? De la pollera de cuero roja, con un cigarrillo en la mano, con media de red, con botas, y yo no veía nada de eso en la casa donde yo trabajaba cuidando a sus hijos. Y hoy en día, ¿ella vive? ¿Tienes contacto con ella o con su familia, con los niños que cuidabas en ese entonces? Ivana falleció hace ya 10 años de leucemia. Por las redes sociales me siguen los hijos de Silvana, que son los que yo cuidaba cuando eran chiquitos. Y paradójicamente la hija mayor de ella se recibió de policía. Nosotras tenemos un discurso siempre muy en contra de la policía, ¿no? Es como, vamos con las putas, nunca con la yuta, y Verónica es la hija de Silvana, que me escribió, me mandó una foto de ella con sus hermanos, que están re grandes, ella ya es mamá, y me dijo, yo no voy a ser igual que la policía esa que les cobró coimas a vos, a mi mamá, a tus compañeras. Yo no voy a ser parte de esa fuerza. Y eso para mí fue como muy gratificante. Así que para mí eso, nada, hasta me emociona, porque cuando lo leí es como, dije, bueno, se pudieron reconciliar con el trabajo de su mamá y le dedican como palabras muy, muy hermosas. Melissa, ¿y ustedes han identificado algún tipo de consecuencia en sus actividades por el nombre que escogieron para la organización? Yo creo que uno de los retos mayores es llamarnos putamente, porque putamente nos puede cerrar, pero también nos está abriendo de otras formas, pero nos cierran muchas cosas porque tiene la palabra puta, y la palabra puta y las putas han estado estigmatizadas históricamente. Entonces es un insulto, es una grosería, es algo peyorativo, es algo denigrante. Entonces, que una causa y una razón social se llame putamente, creo que ese es el primer reto al que nos enfrentamos diariamente. Me parece importante en este punto pensar en el lenguaje, justamente por las realidades que se crean con su uso y su desuso. Creo, y me corregirás si estoy equivocado, que el lenguaje es fundamental para lo que se sabe o se percibe del trabajo sexual. Quisiera saber ahora desde tu perspectiva, ¿qué significaba ser puta?
connotaciones tenía la palabra puta? Me acuerdo que mi mamá me decía que si andaba en la calle por la noche, todos los vecinos y las vecinas iban a pensar que era una puta y me iban a tratar como tal. Y eso a mí me marcó muchísimo, esas palabras de mi mamá y esa mirada, ¿no? de que la calle no era un lugar para las mujeres. Y el incursionar yo como trabajadora sexual tiene que ver con eso, porque yo creía que era un mundo oscuro. Yo sostenía que era un mundo oscuro, un mundo criminal, un mundo delictivo, un mundo, un mundo que no vas a desear nunca, ¿no? Que como que lo peor que te puede pasar es caer en la prostitución. Encuentro mucha razón en lo que dices. Existe un imaginario sobre lo que es una trabajadora sexual y por eso existe la necesidad de una resignificación de la palabra puta y lo que es ser puta. Yo creo que no todas las batallas que tenemos que dar los movimientos o los colectivos tienen que ver con quitarle leyes al Estado o impulsar leyes dentro del Estado. Creo que eso es una herramienta, pero no es la panacea de ningún movimiento ni social, ni sindical, ni político, ni feminista. Hay otras batallas también que hay que dar, que tienen que ver con la transformación social, con la batalla cultural, y entender que todo el lenguaje es político, el lenguaje es parte también de las construcciones sociales, de las narrativas sociales, de cómo pensar a la otra persona, al otro sujeto que tenemos enfrente nuestro. Yo era una de las que renegaba muchísimo de la palabra puta, y vuelvo a decir, yo la escuché a la palabra puta con 12 años, y me marcó muchísimo. Era como que la palabra puta es utilizada como un insulto, de aleccionarte, de ponerte un límite en decir, no te corras de estas normas, porque si no pasaste del otro bando, y es como, ¿no? Como perder el estatus de persona, perder el estatus de mujer, y a mí me dio mucha bronca cuando me la dijeron. Después cuando la volví a escuchar, siendo más grande, siempre me generó como bronca, mucha bronca. Después yo siendo trabajadora sexual, yo dije, qué boluda que fui, porque ser trabajadora sexual no es malo, sino que es la mirada social lo que hace que nuestro trabajo sea considerado malo, delictivo, criminal, como el destino que nadie quisiera elegir. A vos te puede pasar todo, pero si te pasa algo y sos puta, y la verdad que ya ahí encontraron como la respuesta a todas las preguntas. Si a vos te violan y sos puta, y te la buscaste porque sos puta. Si a vos te acosaron y sos puta, y la verdad, buscate otro trabajo. Si a vos te quieren quitar el hijo y sos puta, y sí, la verdad que tu hijo se merece una madre mejor que tener una mamá prostituta. Entonces, tuvimos toda una discusión interna en decir, sí, la batalla no solamente es a través de cambiar las leyes, modificar legislaciones o presentar leyes para que nuestro trabajo sea reconocido, sino que también la resignificación social, ¿no? Reapropiarnos de esa injuria. Decir, sí, somos putas, a mucha honra, somos trabajadoras sexuales, mi trabajo no es delito, somos madres, queremos tener obra social, queremos tener jubilación, transitar el espacio público sin ser violentadas por la policía y ser reconocidas por el Estado. Así que por eso creo que cada vez crece más y más el movimiento puta feminista, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con la batalla cultural, y entender que todas las palabras cobran un sentido, y nosotras queremos que la palabra puta y prostituta tengan otro significado que no sea asociado con una palabra peyorativa o negativa, sino que cuando vos te digan puta, cuando a mí me ha pasado, ¿no? A los 12 años, tenga la posibilidad de sentirme orgullosa, porque me compararon con una puta que lucha todos los días en la esquina para que su trabajo sea reconocido. Melissa, sobre lo que venimos conversando con Georgina, entiendo que Putamente Poderosas cree con mucha fe en esta resignificación de la palabra puta y de lo que significa ser puta. Creo que lo más importante que hace Putamente es que pone el tema del trabajo sexual. Nosotras lo que hacemos es nombrarlo, porque creemos que lo que se nombra, lo que se dice,
tiene obviamente mucha más oportunidad a ser transformado y a ser resignificado. Nosotros hemos logrado que se abran debates y se abran conversaciones en todo Colombia a nivel académico, a nivel familiar, a nivel social, a nivel de ciudad. Entonces es muy importante lo que hace Putamente porque es una plataforma que une al Estado, a las trabajadoras sexuales y a la ciudadanía. Y ponemos sobre la mesa lo que por años ha estado debajo del tapete, que es el trabajo sexual. Entender esta resignificación, por supuesto, da pie a la empatía con una realidad que para ti antes era desconocida. ¿Cómo has sentido tú esta resignificación de lo que es ser una puta? ¿Cómo notaste tú este cambio en tu imaginario? Que yo creo que uno no tiene que ser puta para uno, digamos, como humanizarse, para uno tocarse, para uno sentirlo. O sea, uno tiene que ser humano. Uno tiene que ser humano y uno entender cuáles son las problemáticas y cuáles son las necesidades, pero sobre todo cuáles son las injusticias por las que están pasando, para uno decir, venga, que es que yo hago parte de esta causa. Entonces, antes era algo que era antes algo que me conflictuaba demasiado y que me sentía hasta mal por no ser puta. O sea, yo me sentía mal por no ser puta y yo decía como un día de mi vida voy a ser puta. O sea, como que lo llegaba a pensar de esa forma porque era como un constante señalamiento, como que hola, una chica blanca privilegiada hablando de putas sin ser putas, ¿no? Soy humana, las escucho, tengo una mirada completamente horizontal, yo las abrazo, yo las quiero, yo converso, son mis amigas, o sea, son mis amigas y al ser mis amigas es mi lucha. Y creo que de eso se trata el feminismo, de poder caminar de la mano y de poder acompañarnos, porque en realidad somos las únicas que nos podemos cuidar entre nosotras. Entonces creo que ha sido como maravilloso poder abrazar que no soy puta, pero que mis mejores amigas son las putas. Georgina, detrás de toda la persecución policial a la que están sujetas las trabajadoras sexuales, existe toda una estructura que refleja la postura de las instituciones de frente al trabajo sexual mismo. ¿Cómo relacionas tú esto con la labor que lleva a cabo el sindicato en Argentina? Es lamentable que haya artículos contravencionales, código de falta y ordenanzas que criminalicen el espacio, la forma y la organización en la que podemos llevar adelante nuestro trabajo. Entonces no es que la policía, digamos, se levantó un día y dijo, hoy vayamos a perseguir a las putas. Ahora, la policía cuenta con mecanismos para hacerlo. Esos mecanismos son mecanismos que fueron impulsados del poder legislativo y desde el poder judicial, y que fue apoyado en algunas instancias por el feminismo abolicionista. Entonces, cuando la policía viene y nos cobra coimas, se ampara en la vigencia de estos códigos, de o me pagás o vas preso. O me pagás y vas a pasar 12 horas en la comisaría haciéndote averiguación de antecedentes. O me pagás o te llega a tu casa un acta contravencional donde dice que tenés una contravención por ejercer la ostensibilidad del servicio sexual en el espacio público o la prostitución escandalosa, peligrosa, que son figuras que aparecen dentro de los códigos contravencionales en Argentina. O me pagás o te clausuro tu lugar, en el caso de que las compañeras trabajen en sus casas, departamentos. Así que mi trabajo no es delito, tiene que ver básicamente con esto, con que se despenalice nuestra actividad, con que nosotras pasemos de ser clandestinas a ser legales, y pasemos de lidiar con la policía a tener derechos como lo tiene que tener cualquier trabajador o trabajadora. Uno de los principales sueños que nos motiva a organizarnos y seguir apostando a la lucha sindical es que nuestro trabajo sea reconocido. Ese es como el horizonte, ¿no? Es todo lo que hacemos todos los días tiene que ver con el reconocimiento de nuestro trabajo. Melissa, Putamente Poderosas viene también a cumplir o reivindicar causas muy similares a las de Amar en Argentina, es decir, los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, su visibilización, protección y en general la búsqueda de una vida digna para las trabajadoras sexuales. En este tiempo de activismo en Medellín, ¿cuáles han sido los retos que han tenido ustedes como organización?
¿Qué les ha sorprendido en este camino o qué se los ha dificultado? Yo creo que el mayor reto al que nos enfrentamos en Colombia es que haya una organización por parte de las trabajadoras sexuales, que haya una formación y que haya una educación donde esa rabia que tienen, donde ese abandono estatal que ellas viven diariamente, las lleve a una rabia organizada. Eso es lo que yo pienso que en ese momento putamente dejará de existir. Pero es un trabajo arduo, porque aquí en Colombia, pero sobre todo aquí en Medellín, está muy crudo el panorama. O sea, yo te puedo conversar de una lideresa, de varias lideresas en Bogotá, donde están un poco más organizadas, donde ya ellas están logrando cosas con sus activismos diarios, pero por lo menos acá en Medellín está muy crudo el panorama, o sea, hay una falta de educación que yo creo que lo que necesitamos ante eso es educarlas, es formarlas, en que ellas reconozcan y entiendan que no tienen que dejarse y que hay derechos a los que ellas pueden acceder, porque es que el trabajo sexual en Colombia es reconocido como un trabajo digno en el 2010 ante la Corte Constitucional, pero se queda solamente en eso, en un papel y en una frase bonita que es un oficio digno, pero no hay ninguna garantía que cobije a las trabajadoras sexuales. Entonces, uno de los retos mayores que putamente tiene es que exista un marco laboral digno para las trabajadoras sexuales. O sea, eso es lo que nosotras necesitamos, vidas dignas para las mujeres. Nosotras necesitamos que ellas tengan acceso a la salud. Nosotras necesitamos que ellas tengan sensibilizaciones constantes y exámenes y todo sobre salud sexual y reproductiva, que es la parte más floja, digamos, que hay, y que no hay un seguimiento y no hay un acompañamiento diario hacia ellas. La mayoría de las trabajadoras sexuales en Colombia ni siquiera están cisbenizadas. O sea, es algo completamente fuerte y ya pues ya lo que hablamos, pues de un salario digno, de prestaciones, o sea, como de cosas que se supone que debería tener un trabajador en Colombia, pero ellas no las tienen. Y sobre todo también un acompañamiento y seguridad, porque es que son las personas que están más expuestas. Si no es el cliente, es la policía. O sea, ser trabajadora sexual en Colombia, y luego por mis amigas las putas que me lo cuentan diariamente, es estar completamente en peligro. O sea, es una sentencia de muerte ser trabajadora sexual en estos momentos. Entonces yo creo que retos son muchos. A mediano y a largo y a corto plazo tenemos demasiados objetivos, pero creo que ha sido muy bonito porque juiciosamente hemos ido trazando líneas y hemos ido chuleando cosas. Georgina, y en este punto, ¿qué es AMAR para ti? ¿Qué significa en tu vida este sindicato? Y el sindicato es mi casa. Es básicamente eso. Pasó a ser mi prioridad. Antes era como que cambiaron mis prioridades en mi vida. Antes era tener mi casa propia, tener mis cosas, tener tranquilidad, y ahora ya ni pienso eso. De hecho, mi casa es un desorden todo el tiempo, pero en el sindicato está todo ordenado. En el sindicato puse todo lo mejor que puedo poner de mí como persona está puesto en la organización. Es mi prioridad, es el sindicato, y eso me ha hecho no como olvidarme de mí misma, pero es una lección que yo disfruto mucho estar en el sindicato y estar con las compañeras, resolver problemas, hacer asambleas, organizar a las trabajadoras sexuales, y los que ellas cumplen, el rol que cumplen son mis hermanas de la vida. Imagínate que ellas pasaron cosas iguales a las mías o peores que las mías. Entonces es encontrarte en un lugar donde ves a tus iguales, digamos, no hay jerarquía, son tus compañeras, la que fue en cana como vos, la que fue presa, la que pagó coimas, la que tuvo problemas con el hijo como tuviste vos, la que todavía le sigue ocultando a su familia que es trabajadora sexual, por miedo a que la rechacen y la excluyan, la que pudieron hacer el proceso de contarle a su familia y que su familia las acepten, ni hablar cuando se hacen fiestas en el sindicato,
y vienen las familias de las trabajadoras sexuales y podemos ser nosotras espectadoras y testigos de cómo juegan nuestros hijos y nuestras hijas. Así que es mi hogar. Georgina, tu vida es una historia de lucha, de paciencia, perseverancia y en particular de muchísima valentía. En tu rol de líder sindical, de feminista, de trabajadora sexual y de mujer, cuéntanos ya para terminar, ¿cuál es tu sueño? Sueño el día en el que me levante, me tome un taxi y el taxista me pregunte, ¿vas a trabajar? Y que yo le pueda responder que sí, que le pueda decir que soy trabajadora sexual y que no me pregunten por qué elegí esto y que no me cuestionen. Así con todos los ámbitos donde transitamos a las trabajadoras sexuales, como sueño con ese día, aunque nos dejen de preguntar por qué decidimos ser putas. Ciertamente, detrás del trabajo sexual hay una lucha aún presente de resignificación social, cultural, legislativa y hasta judicial. Además, es precisamente contra estas connotaciones presentes sobre el trabajo sexual que se basa el activismo de Amar en la Argentina y de Putamente Poderosas en Colombia. Ahora bien, a pesar de estar en extremos opuestos, las causas que reivindican giran alrededor de problemáticas y retos que resultan análogos. Por esto, Georgina y Melissa, ha sido un gran honor y un grandísimo privilegio contar con ustedes el día de hoy y poder conocer de primera mano sus historias que resultan tan inspiradoras y fuentes de una profunda admiración. No, y gracias a ustedes por este espacio. Yo siempre pienso que estos espacios de conversación, de hablar y de mencionar y de visibilizar la causa son muy, muy importantes. Un fuerte abrazo. Queremos dar también un agradecimiento a todas las personas que nos acompañan en el podcast Latinoamérica en Conexión, creado por las organizaciones Somos Navegantes y 4 Escuela, con apoyo de la Fundación Sura. Además, queremos extenderles una invitación para que continúen pendientes de los siguientes capítulos. En estos hablaremos de otros temas relevantes con respecto a la cultura, sociedad y transformación en territorios digitales. Yo soy Juan Felipe Díaz. Hasta la próxima.